Un joven empresario de San Francisco fue encarcelado en China durante casi un mes. Dice que no sabía dónde estaba ni si saldría vivo. El gobierno de Biden extiende un año más las sanciones del expresidente Trump contra Hong Kong. Y China critica a Estados Unidos por cometer errores sobre errores. Fuertes lluvias inundan regiones de toda China. En Shanghái, el cielo se oscureció de repente a primera hora de la tarde y se desataron lluvias torrenciales. Y una científica de 86 años es golpeada por un ejecutivo aeroespacial chino. Una carta que escribió revela su versión de la historia. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. No vayas, este fue el único pensamiento en la mente de un joven empresario cuando finalmente pudo reunirse con su familia en Estados Unidos. Pero antes de eso fue secuestrado y encerrado en una cárcel en China. NTD habló con el empresario para conocer su experiencia. En su momento, el estadounidense Steven Share fue un joven empresario exitoso cofundador de una empresa en Beijing, China. Pero de un momento para otro, el Partido Comunista Chino, o PSC, lo acusó falsa y arbitrariamente de contratación ilegal de empleados. Después de eso lo secuestraron, lo encerraron en la parte trasera de un vehículo de la prisión y lo llevaron a una cárcel negra en Beijing. Dentro soportó los métodos de reclusión y tortura del régimen chino durante casi un mes. Vivió todo esto antes de que las autoridades comunistas acabaran deportándolo. Share regresó a Estados Unidos en 2016. Llegó a casa extremadamente desnutrido, enfermo y con una horrible falta de sueño, pero dice que se siente afortunado de estar vivo. NTD entrevistó al señor Share para obtener su relato de primera mano de la experiencia. To begin with, do you have any idea why you specifically were targeted? There's a lot of different assumptions that can be made as to why I was detained and thrown into a black site prison cell in Beijing. One of the kind of common themes is what does the CCP do with a foreigner who is in China? So if you're familiar with China, the concept of face is very important. And so this kind of equivalence is pushed heavily by the CCP. So there's a heavy level of disconnect between what the Chinese are able to do with a foreigner like myself, who becomes influential, who has a huge network and following, and is successful in the country. How do you handle a kind of independent voice, an independent person who may not agree with the Chinese narrative that's pushed by the CCP? So you have to make those people disappear, and that's what the CCP likely did with me. They made me disappear. Were you dissenting? Were you doing things that the CCP didn't like? So it's hard to say. With things like the social credit system, there is a quantified number next to your existence. And this is not only true if you're a Chinese national, but this is also true if you're a foreign national. So I did post things like on July 4th when I was living and working in China about, kind of celebrating being an American and being supportive of the US military. So even tiny things like that may be seen as an affront to the national stability of China, where there is a China forward kind of centric narrative, and other countries like the United States are supposed to be kind of these, broken societal systems that are violent and all these other things. Did they mention any of this to you when they arrested you? Did they give you a specific reason? So what I was formally charged with after about a full day in a holding facility was illegal employment, and that was the formal charge. But what was very odd was when I was detained and went through hours of interrogations by myself is the Chinese police routinely referenced the amount of money I made. So they would look at my tax documentation, and one of the odd questions I got from the Chinese police, and I wrote about this in the book, was they kept saying, do you know how much money you make in the country? And I said, yes. I have my tax documentation right here. I do everything legally. I'm here above board. I have a legal alien permit, legal work visa. And they said, well, do you know how much we make? And I said, no, I don't understand where the connection is between those two things. And then the kind of implication from that line of questioning over and over and over again was, you as a foreigner should not be making more than a domestic Chinese national. And that was kind of the logic of the interrogation for a good chunk of the discussion. Here in the States, if you get arrested for anything, there's due process, right? You get some options, you get to call a solicitor, call a friend, et cetera, et cetera. What kind of options did they give you?
When I spoke to people in Western Europe or in the United States, North America really, and I shared my story, there wasn't a point of reference. People would often ask, well, hey, why didn't you call an attorney, as if that were an option, not understanding that we're talking about a country, according to Amnesty International and Human Rights Watch, that kills more of its own citizens every single year than the rest of the world combined. And so we're talking about a country where Falun Gong practitioners, Chinese Christians, Muslim Uyghurs, political dissidents, human rights attorneys are routinely detained, tortured, and executed. So there is no due process, there is no phone call, there is no bail, there are no Miranda rights, no human rights organizations. There is nothing in terms of judicial process to help you as a mechanism to defend yourself once you're detained. It's an overnight abduction. You're thrown into a cage, you're carted around and forced to undergo a litany of odd and strange medical tests against your will before being thrown into a black site prison cell where all of your belongings are taken from you, and you are essentially at the extreme end of what is now becoming common here in the United States, which is cancel cultured, but to the point where you are abducted and disappeared by the government and you no longer exist. You were running your own business at the time in Beijing. I believe it was going quite well for you. You want to take us through how things changed for you, this change of environment and change of situation? How did it make you feel? Yeah, so I went from living right outside of the kind of cosmopolitan district of very central Guomao in Beijing, and I was living a pretty decent life, and I went from that to essentially being told to get into a cage, and you're locked in a cage 24 hours a day. You don't get the hour of sunlight. You are locked in there with 17 other inmates. You're sleeping on kind of frozen wooden planks with blood-stained blankets. You are sharing a single squatter toilet, and then you're eating essentially yellow sludge out of a communal trough. There's a bucket where this kind of sludge is poured through the metal bars and into a bucket, and 17 inmates share that. You're forcibly sleep deprived. You're heavily malnourished. I was routinely pulled out of my prison cell by guards to translate for other foreign inmates who had stopped eating. And again, these conditions are designed to kill you. There are suicide warning signs plastered on the wall. It's incredibly dangerous, and you see people literally kind of disappear or lose their mind or suffer horrendously in a number of different ways every single day. Las autoridades chinas impusieron a Shaer una prohibición de viaje de 3 años que le impide volver a entrar en China, pero dice que no tiene planes de volver pronto. El régimen chino arremetió contra Estados Unidos por dar cabida a supervivientes uigures de los campos de concentración de Xinjiang en China. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se reunió virtualmente el martes con exdetenidos y defensores de los derechos humanos para conocer sus experiencias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó el miércoles que Estados Unidos nunca conseguirá lo que ellos llaman perturbar Xinjiang con cuestiones de derechos humanos. China también volvió a rechazar las acusaciones de violación de derechos humanos, calificándolas de mentiras y rumores de Estados Unidos que se desmoronan por sí solos. La comunidad internacional está criticando y sancionando a China por sus violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. El PSC tiene detenidos a más de 1 millón de uigures y otras minorías de la región para lo que ellos llaman una reeducación política. Los detenidos no están acusados formalmente de ningún delito, pero muchos creen que el PSC los ve como desleales al partido, y esto se debe a sus diferencias religiosas y lingüísticas. Tanto el gobierno de Trump como el de Biden calificaron de genocidio a la campaña del régimen chino en Xinjiang. El entonces secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo también se reunió varias veces con exdetenidos de campos para uigures. El presidente de Estados Unidos anunció el miércoles la extensión de las sanciones del expresidente Trump contra Hong Kong. Una orden ejecutiva de Trump de julio del año pasado decretó el estado de emergencia con respecto a la situación de Hong Kong y eliminó el estatus especial de la ciudad, lo que significa que Estados Unidos tratará a Hong Kong de la misma manera que a cualquier ciudad china. Trump firmó la orden de acuerdo con la Ley de Emergencias Nacionales de Estados Unidos y afirmó que las acciones de China socavan de manera fundamental la autonomía de Hong Kong y suponen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Biden reprodujo las palabras exactas de Trump y declaró:
Por esta razón, la emergencia nacional declarada el 14 de julio de 2020 debe continuar en vigor más allá del 14 de julio de 2021. Basándose en la orden ejecutiva, Estados Unidos sancionó el año pasado a varios funcionarios, entre ellos responsables de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y dirigentes de la policía de Hong Kong. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China en Hong Kong respondió el jueves afirmando que Estados Unidos no muestra ningún remordimiento por sus acciones y comete errores sobre errores. Fuertes lluvias bañan desde el miércoles el sur y partes del norte de China. En Shanghái, el cielo se oscureció repentinamente a primera hora de la tarde del jueves y fuertes lluvias cayeron sobre el centro financiero. Un residente local grabó la rapidez con que las nubes se movían en el cielo. El video difundido en las redes sociales conmocionó a muchos. Cuando los residentes miraban por las ventanas, no podían distinguir la mayoría de los objetos del exterior debido a la lluvia. Los conductores apenas podían ver los coches que tenían delante. En la ciudad de Sichuan, en el norte de China, las autoridades locales emitieron 5 alertas en 2 horas el miércoles, entre ellas alertas por truenos, relámpagos, vientos fuertes, granizo y lluvias torrenciales. La lluvia superó los 65 milímetros en pocas horas en algunas partes de la ciudad. Un hashtag sobre la noticia llegó a la lista de Trending Topics en la red social china Weibo. Muchos árboles fueron arrancados por el viento y las tormentas interrumpieron el tráfico en 5 túneles y puentes. Residentes publicaron en las redes sociales que sufrieron cortes de electricidad y agua que se prolongaron hasta altas horas de la noche. Según la prensa china, más de 13 provincias y regiones del país resultaron afectadas el jueves, y los pronósticos indican que así continuará. Una carta escrita por una científica china de 86 años está causando un gran revuelo en Internet. Su nombre es Wu Meirong. Fue atacada el mes pasado por un secretario del Partido Comunista Chino. El hombre es directivo de una empresa aeroespacial estatal. La carta revela que la agresión fue incluso peor de lo que se ve en el video de vigilancia. Las cámaras de seguridad captaron el incidente y las imágenes se publicaron en Internet la semana pasada. El video muestra al ejecutivo Chang Tao atacando a un científico durante aproximadamente media hora y empujando a la mujer. Este martes se compartió una carta de Wu en la plataforma de redes sociales china Weibo. En ella la anciana cuenta que Chang la agredió en 2 ocasiones. Escribió que la empujó bruscamente haciéndola caer a unos 5 metros de distancia. También dijo que Chang la agarró y la empujó con fuerza al suelo, quebrándole la columna vertebral. La descripción de la anciana contradice una declaración anterior sobre el incidente publicada por la empresa aeroespacial donde trabaja Chang. Esa información afirmaba que el empresario no había atacado a la anciana. Posteriormente, Wu describió sus lesiones. Contó: me rompió la columna vertebral y mi cuerpo sufrió contusiones en los tejidos blandos. Tengo hinchazón, es extremadamente doloroso. No puedo moverme. Después de la operación, mi ritmo cardíaco se volvió anormal y tuve mucha fiebre. Sufrí el dolor de toda mi vida docenas de veces. El incidente se produjo después de que Chang invitara a Wu y a otro científico a cenar. Quería que los 2 científicos lo recomendaran para ayudarlo a entrar en una organización internacional de astronáutica, pero se puso violento cuando ambos se negaron a hacer lo que les pedía. Más de 10 ciudadanos de Shanghái fueron detenidos en el centenario del PSC. Se debe a que visitaron a una mujer de 90 años en su casa y conmemoraron a su hijo fallecido, que era defensor de los derechos humanos. El aniversario del PSC de este año, el 1 de julio, fue también el 14º aniversario de la muerte del defensor de los derechos humanos chino, Chen Xiaoming. 11 peticionarios visitaron la casa de Chen en Shanghái para conmemorar su muerte, junto con su madre de 90 años. Pero justo cuando estaban a punto de marcharse, la policía de la ciudad los detuvo y encarceló. Vamos allí todos los años. La hermana de Chen también viene a conmemorar el aniversario de mi suegra todos los años. Nuestra relación personal es muy buena. Cada 1 de julio, en el aniversario de Chen, voy a visitarlos. Los peticionarios son personas en China que creen que fueron tratadas injustamente por las autoridades y no pueden conseguir que sus quejas sean resueltas por el sistema judicial. Por eso, algunos de ellos acuden a oficinas de peticiones locales para presentar sus quejas. Sin embargo, la mayoría de los casos quedan sin resolver. Chen era famoso entre ellos. Las autoridades demolieron a la fuerza las casas en las que vivía con su familia en 1994.
Entonces Chen se formó como abogado, acudió a los tribunales y acabó ganando a las autoridades. Chen se hizo famoso porque es raro que los demandantes ganen en los tribunales. Muchos otros defensores de los derechos empezaron a pedirle que los representara en sus casos legales. Pero esto enfureció a las autoridades. Al final, Chen fue condenado a 2 años de prisión por lo que llamaron perturbar el orden judicial. El 1 de julio de 2007, Chen murió luego de sufrir graves torturas durante su detención. Entonces, el 1 de julio de cada año, los defensores de los derechos de Shanghái suelen visitar a su anciana madre. Uno de los 11 peticionarios detenidos, Shang Xiaoqiu, pasó por tribulaciones similares a los de Chen. Hace 16 años, las autoridades de Shanghái demolieron por la fuerza la casa de su suegra de 80 años. La anciana fue detenida y finalmente murió en prisión. Otra peticionaria, Huang Huihua, también estuvo entre los detenidos el 1 de julio y fue liberada 5 días después. También es víctima de una demolición forzosa. Esta vez me alejé de ellos durante un mes. No salí. Sabía que alguien en el callejón me vigilaba y me impedía salir. Ni siquiera bajé, para que no pudieran detenerme. No esperaba que me detuvieran al ir allí el 1 de julio, y fui retenida durante varios días. Y Mao Henfeng también estaba entre los 11. Ella es una víctima de la política del hijo único. Las autoridades la internaron en un hospital psiquiátrico y la torturaron en un campo de trabajo forzado, todo por tener un segundo hijo. Mao dice que se siente impotente y espera que se protejan los derechos básicos de las personas. ¿Son eficaces las vacunas chinas contra el virus del PSC? Una serie de informes sobre los últimos brotes mundiales sugieren que quizás no. Esto es lo que indica un análisis de CNBC del miércoles. Muestra que en los 6 países con altas tasas de vacunación y de infección, 5 de ellos dependen de las vacunas chinas. Se trata de Emiratos Árabes Unidos, Seychelles, Mongolia, Uruguay y Chile. El único país que no depende de vacunas chinas es el Reino Unido. Con esto aumentan las preocupaciones sobre la eficacia de las vacunas chinas. Indonesia informó de cientos de infecciones entre los trabajadores sanitarios que recibieron vacunas chinas y más de 1/3 de ellos murieron. Eso incluye al científico principal del país en los ensayos de la vacuna china de Sinovac. Según un servicio de noticias local, falleció el miércoles presuntamente de COVID-19. En China, la ciudad de Ruili, en el suroeste del país, tiene una tasa de vacunación del 97%, pero sigue luchando con un nuevo aumento de infecciones. Y Costa Rica, muy afectada, está rechazando las vacunas de Sinovac por temor a que no funcionen. Singapur está tomando una medida similar. Las autoridades excluyeron las vacunas de Sinovac de China del recuento nacional de vacunación. Solo las personas que recibieron vacunas de Moderna o Pfizer fabricadas en Estados Unidos se reflejan en las cifras globales de vacunación del país. A principios de este mes se filtró un comunicado del Ministerio de Sanidad tailandés en el que se afirmaba que la administración de vacunas de refuerzo podría mermar la confianza del público en la vacuna de Sinovac. La preocupación por la eficacia de las vacunas chinas también está impulsando a los países a considerar la posibilidad de ofrecer vacunas de refuerzo. Turquía y Emiratos Árabes Unidos ya comenzaron a hacerlo. La Organización Mundial de la Salud aprobó las vacunas chinas para uso de emergencia, pero las vacunas de Sinovac solo tienen una eficacia del 51%. Esto apenas supera el requisito de la OMS de un 50% de eficacia. Y tanto la empresa china Sinopharm como Sinovac no hicieron públicos por completo los datos de sus ensayos clínicos. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Pero antes de despedirnos, los invitamos a ver nuestro informe especial, solo disponible en la plataforma de videos YouMaker. En la primera parte del programa especial de esta semana, nos adentramos hasta el corazón de la competencia entre Estados Unidos y China, y vemos cuál es el arma clave en esta batalla. Durante la Guerra Fría, las armas nucleares eran lo central en la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Just by being there, these weapons deter others from aggression and thereby serve the cause of peace. Actualmente la batalla entre la democracia y el comunismo continúa, pero el foco cambió desde las armas nucleares a algo mucho más pequeño, los microchips. Esto expandió dramáticamente las capacidades militares del Partido Comunista Chino y ahora es una gran amenaza para Estados Unidos. Y en relación al ascenso de China a la industria de los microchips, es como mostrar los dientes más afilados de Beijing. Pero con Estados Unidos y China profundamente entrelazados. It's hard to hurt China without hurting ourselves.
En la primera parte de este informe especial nos introducimos en el corazón de la competencia entre China y Estados Unidos y vemos quién va a la cabeza en esta carrera. No se pierdan este y otros programas especiales solo disponibles en nuestro canal de China en Foco de la plataforma de videos YouMaker. Si quieren acceder a una mirada profunda y en detalle de lo que realmente ocurre con China, los esperamos.